Una bruja demonio. Esto que les contaré me sucedió tiempo atrás. Creo que tenía entre 20 o 22 años de edad. Tuve una de las experiencias más aterradoras que me llevó hasta el límite de mi cordura. Recuerdo bien que fue una de las noches más oscuras y tormentosas que he vivido, incluso se podía sentir el terror que estaba por desatarse. Estaba de visita con un primo en su nueva casa, en un poblado no muy lejos de Moroleón, Guanajuato. Mi primo me había invitado con la intención de que le apoyara con la mudanza y me quedara el fin de semana con él. Tenía poco de haberse independizado de sus padres y me dijo que se sentía solo. Había ganado buen dinero trabajando en Estados Unidos el año pasado, logrando juntar lo suficiente para comprarse una casita pequeña en una zona apartada. Al principio pensé que se trataba de una broma cuando me dijo el lugar donde la había conseguido. Se trataba de un ejido llamado Los Huesos. Era un lugar conocido por sus innumerables leyendas y misterios que recorrían sus calles y casas abandonadas. Incluso la casa que había comprado fue un remate, porque ya tenía tiempo abandonada. Como apenas la había adquirido, no contábamos con luz eléctrica, así que por la noche la casa se veía aún más tétrica, iluminada solo por veladoras distribuidas por todos lados. Yo llevaba conmigo una laptop pequeña, así que nos entretuvimos mirando películas y escuchando música. A las 10 de la noche, las calles estaban desiertas, ni un alma se veía alrededor. El silencio era casi total, con la excepción de los grillos y algún búho que se escuchaba de fondo. Decidimos sentarnos un rato fuera de la casa a fumar un cigarrillo, tomar unos tragos y platicar un poco. Teníamos cerca de media hora ahí, cuando, de pronto, desde un extremo de la calle, sobre el empedrado, vimos que una figura oscura se movía lentamente por en medio de la calle. Ambos nos quedamos en silencio. Yo trataba de identificar qué era aquello que se veía, cuando mi primo me dijo que parecía ser alguien que estaba hincado. Conforme pasó el rato, me di cuenta de que sí era eso. Parecía ser una persona cubierta con un velo negro, desde la cabeza hasta los pies. Pasó frente a la casa, arrastrándose lentamente. Ninguno de los dos mencionó palabra alguna cuando la figura estaba a escasos 5 metros de nosotros. Pude oír un susurro, las palabras no las escuché con claridad, pero casi puedo jurar que estaba rezando. Minutos después, cuando se alejó lo suficiente como para que no nos escuchara platicar, le pregunté a mi primo qué había hacia aquella dirección a la que se dirigía la persona. Mi primo me comentó que había un cementerio algo abandonado, que parecía ser exclusivo del ejido Los Huesos. Ambos llegamos a la conclusión de que quizás se trataba de una manda que aquella persona tenía que cumplir, así que no quisimos darle mayor importancia. Aunque, en lo personal, me dejó intranquilo, tuve la sensación de que algo no estaba bien en lo que acabábamos de presenciar. Al día siguiente, muy de madrugada, un gallo se paró a un lado de la ventana y cantó tan fuerte que nos despertó a ambos. Aún me sentía crudo por todo lo que habíamos tomado. Mi primo tuvo la idea de prepararnos algo para sentirnos mejor, solo que tendríamos que ir a comprar las cosas a unas calles de donde estábamos. Al llegar al lugar, se encontraban varias personas allí. Parecían ser lugareños de Los Huesos. Se les veía alterados e inquietos. Escuché a varios de ellos preguntándose unos a otros si la habían visto pasar por su casa y qué tan cerca pasó de ella. A ambos nos llamó la atención esta serie de preguntas, así que no nos contuvimos y preguntamos si había sucedido algo en particular de lo que no nos hubiéramos dado cuenta. La señora de las verduras fue quien me contestó, comentándome que la noche anterior había sido vista andar por las calles Doña Soledad. Esta señora no era poca cosa, al contrario, se trataba de la bruja del lugar, y por ella, desde hace varias décadas, le pusieron ese nombre al ejido. Por las noches, se vestía de negro y pasaba frente a las casas, rezaba misas negras en las cuales invocaba a los demonios para que la siguieran hasta el cementerio, donde se perdía de vista y no la volvían a ver sino hasta días después. Nadie se atrevía a preguntarle algo o buscarla para ver si se le ofrecía algo, y, si lo hacían, esta mujer jamás les contestaba. Pocas veces se le veía caminar de día, y siempre lo hacía cubierta de pies a cabeza. Aunque hiciera mucho calor, siempre iba de negro. A mí me pareció, en cierto modo, entretenido escuchar sus historias.
Por estar poniendo atención a lo que decían los vecinos, se me había olvidado que íbamos a comprar verdura. Después de un rato, de regreso a casa, notamos que nuevamente aquella persona regresaba del cementerio. Seguía cubierta por el velo negro y justo se detuvo frente a la casa. Ambos nos quedamos en silencio, esperando a que continuara con su camino, pero parecía estar esperándonos. Mi primo me dijo que no le hiciera caso y continuáramos. Pasamos a menos de 1 metro de ella cuando, de pronto, sentí que me agarraba de la pierna con ambas manos y me decía varias cosas. Yo le pedí que me soltara. Por más que me sacudía, no lo hacía. Quise alejarla con mis manos, pero había algo en su ropa que no me dejaba sostenerla. Mis manos se resbalaban. Aquella mujer seguía aferrada a mi pierna cuando vi que mi primo se acercó con una cubeta llena de agua. La mujer me soltó y continuó su camino como si nada hubiese pasado. Mi primo la insultó varias veces, amenazándola con mojarla. Me comentó que, entre los comentarios de los lugareños, había escuchado que decían que solo la mojaran para que se tranquilizara o se fuera rápido. Le pregunté si puso atención a lo que me decía la bruja, pero mi primo me dijo que no. Era raro, pues entre sus palabras pude escuchar mi nombre. La noche llegó y, después de un largo día acomodando los muebles y abriendo las últimas cajas, pensé que nos merecíamos otro descanso como el de ayer. Nos sentamos en el pórtico a esperar a que nos diera sueño, cuando nuevamente escuchamos ruidos del otro extremo de la calle. Era la bruja, pero, a diferencia del día anterior, ahora estaba de pie y caminaba más rápido. Mi primo me señaló el balde con agua. Ya lo tenía listo por si era necesario usarlo. La bruja se acercó al pórtico y se mantuvo quieta. No podía verle los ojos, pero estaba seguro de que nos estaba observando. Sentía un inquietante cosquilleo en la nuca, los vellos de mis brazos se erizaron. De algún modo, me hizo sentir muy incómodo con su presencia. Le dije a mi primo que no buscáramos problemas y que lo mejor sería meternos a la casa. Creo que él sentía lo mismo que yo, porque no me puso ninguna objeción. Agarramos las cosas y las metimos a casa. Mientras lo hacíamos, la bruja no se movía de su lugar. Encendimos algunas veladoras para no quedar tan a oscuras. De vez en cuando, veíamos por la ventana, solo para darnos cuenta de que ella seguía allí, de pie. La atmósfera se volvía cada vez más densa dentro de la casa. Mi primo me decía que se sentía observado, aún estando bajo techo, y era una sensación que compartíamos. Intentamos distraernos un poco poniendo música desde la laptop y contando anécdotas de cuando éramos pequeños, todo con el fin de evadir el miedo. Eso ayudó en algo, pero la presencia de la bruja en el exterior era demasiado inquietante como para olvidarla. Pasaban de las 12 y aquella mujer parecía una estatua, ni el viento la movía. Temíamos que, si nos íbamos a dormir, pudiera hacernos algo. La noche avanzaba lentamente, y aunque tratábamos de conciliar el sueño, este no llegaba. Los minutos parecían eternos, y la angustia crecía dentro de nosotros. Finalmente, nos resignamos a pasar la noche en vela, esperando a que amaneciera y la bruja se marchara. Mi primo preparó algo de café, pues sabíamos que la noche sería larga. La batería de la laptop ya estaba cerca de agotarse, así que decidí apagarla. Cerré las puertas y ventanas de los demás cuartos con el fin de evitar cualquier sorpresa inesperada. En medio de ese silencio sepulcral, se escuchó de pronto un ruido que venía del exterior. Nos levantamos del suelo rápidamente para mirar por la ventana y vimos que ya no estaba. La bruja se había ido, por fin. Aliviados y contentos, platicamos sobre cómo nos sentíamos, cuando de pronto se escuchó como alguien tocaba la puerta con los nudillos. Nos miramos con expresión de sorpresa y terror, sabiendo que quizás habíamos festejado antes de tiempo. Le dije a mi primo que no abriera, que nos mantuviéramos alejados y fingiéramos que no escuchábamos nada. Pero los golpes en la puerta se volvieron constantes y luego más fuertes, como si golpeara con ambas manos abiertas. Entonces, a mi primo se le ocurrió que abriéramos la puerta y le echáramos el balde de agua. Si esa bruja quería pelea, se la daríamos. Ya estábamos cansados de ella y de la situación, era necesario actuar. Los golpes en la puerta seguían. Nos preparamos con todo,
él abriría la puerta y yo la mojaría. Sentía miedo, pero también algo de satisfacción al saber que, por fin, la pondríamos en su lugar. Mi primo comenzó a contar hasta 3 con su mano, y en cuanto abrió la puerta, aventé el agua. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? No había nadie. El agua cayó sobre el pórtico, empapando la entrada y parte de la puerta. Una fuerte ventisca entró en la casa. Las puertas y ventanas se abrieron de golpe. Mi primo, por más esfuerzo que hacía, no podía cerrar la puerta, parecía que algo la detenía. Corrí para ayudarlo, y juntos empujamos con todas nuestras fuerzas. Finalmente, logramos cerrarla. Las veladoras se habían apagado, con excepción de una sola, la que estaba en una esquina. Nuestra mirada se concentró en ella, era la única luz que nos quedaba en la oscura noche. Me acerqué con cautela para sostenerla en mis manos, y justo cuando estaba a punto de tomarla, una figura oscura se materializó frente a nosotros. No había duda, era la bruja. Se había colado al interior de la casa con la ventisca. Mi primo, temblando, se atrevió a hablarle. Le pidió perdón, dijo que no era nuestra intención ofenderla o agredirla, pero la bruja no parecía convencida. Sus ojos oscuros y vacíos nos perforaban, como si pudiera ver nuestras almas. De reojo, noté la olla de café que aún tenía algo de líquido. Pensé que tal vez podría ganar algo de tiempo si actuaba rápido. La bruja levantó su brazo y señaló a mi primo. De pronto, él se dejó caer al suelo, quejándose de un dolor insoportable. Su rostro se torció de agonía, y antes de que pudiera reaccionar, comenzó a vomitar. Vi que esa era mi oportunidad. Sin pensarlo 2 veces, tomé la olla y la arrojé hacia ella, empapándola desde el brazo hasta el hombro. La bruja lanzó un quejido desgarrador. No sé si fue porque el café aún estaba caliente o porque había logrado tocarla de alguna manera. No me importó. Corrí hacia mi primo y lo ayudé a levantarse. Él me dijo que no se sentía bien. Traté de animarlo con palabras de aliento, pero mi mente estaba dividida entre el deseo de ayudarlo y la necesidad desesperada de escapar. De alguna manera, logramos salir de la casa. Corrimos por la calle, tambaleándonos, en dirección a la casa donde los vecinos se habían reunido antes. De repente, un dolor punzante en mi espalda me detuvo en seco. Fue como si algo afilado se clavara en mi cuerpo. Con un grito de dolor, dejé caer a mi primo, y ambos caímos al suelo. Me retorcí mientras miraba hacia atrás, solo para encontrar a la bruja parada justo detrás de mí. Su presencia era aterradora. Donde el café había tocado su cuerpo, ya no quedaba rastro del velo que la cubría. En su lugar, se veían los huesos desnudos de su brazo y su mano. No era carne lo que había debajo de ese velo, era una calavera. Aquello no era una bruja. Era un demonio. Con todas mis fuerzas, traté de levantarme y alejarme de ella. Arrastré a mi primo como pude, mientras la bruja se acercaba lentamente. Su figura envuelta en el velo negro parecía contorsionarse de manera antinatural a cada paso. El aire se llenó de susurros incomprensibles, palabras sin sentido que se mezclaban con un eco aterrador. Entre esos sonidos, escuché mi nombre. Sabía que estaba en peligro, que tal vez este sería mi final. Desesperado, busqué algo con lo que defenderme y encontré una rama rota en el suelo. La agarré con fuerza, aunque no tenía idea de si sería útil. La bruja soltó una risa malévola que heló mi sangre. Extendió su mano huesuda hacia mí y de inmediato sentí una fuerza invisible que envolvía mi cuerpo. Me apretaba con una intensidad sobrehumana. Mis huesos crujieron y mi respiración se volvió dificultosa. La oscuridad comenzó a nublar mi vista. Mi vida parecía desvanecerse poco a poco. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché un grito desgarrador. Era mi primo. Miré hacia él y vi que, de alguna manera, había logrado liberarse. Con una mezcla de desesperación y coraje, se lanzó contra la bruja demonio y la derribó al suelo. El impacto fue tan fuerte que la cabeza envuelta en el velo se separó de su cuerpo. Mi primo, lleno de ira, tomó la rama que yo había encontrado y golpeó repetidamente el cráneo que yacía en el suelo.
Cada golpe retumbaba en el aire, acompañado de los gritos de coraje que salían de su garganta. Fue entonces cuando las luces de las casas vecinas se encendieron. Las puertas se abrieron, y los vecinos comenzaron a salir, alarmados por el ruido. Me acerqué a mi primo y lo tomé de los brazos, intentando calmarlo. Ya pasó, ya se acabó, le repetí una y otra vez. Como si despertara de un trance, mi primo detuvo sus golpes y miró a su alrededor. Nadie decía nada. Todos permanecían en silencio, inmóviles, con los rostros pálidos y los ojos llenos de incredulidad. Relatamos nuestra aterradora experiencia a quienes se acercaron esa noche. Todos escucharon con horror cada palabra que pronunciábamos. Uno de los vecinos, con una valentía que yo no tenía en ese momento, se acercó al velo que cubría la cabeza de la bruja. Al sacudirlo, pequeños fragmentos de hueso hechos añicos cayeron al suelo, como si aquello hubiera perdido toda su fuerza al ser derrotado. Poco después, trajeron a un sacerdote desde Moro León para bendecir los restos que quedaban del cuerpo. Al rociar agua bendita sobre ellos, no quedó nada más que polvo, que el viento nocturno se llevó consigo. El sacerdote nos explicó que los demonios suelen utilizar cementerios o lugares de muerte para conectarse con su mundo, su hogar. Nos advirtió que sería mejor alejarnos del lugar durante un tiempo, para permitir que las cosas se calmaran. Fue entonces cuando entendí por qué las casas alrededor de la de mi primo estaban abandonadas. Ese lugar había sido marcado por algo oscuro desde mucho antes de que él llegara. Mi primo decidió regresar con sus padres por un tiempo, aunque su deseo de volver a vivir en aquella casa nunca desapareció del todo. Hasta el día de hoy, la casa sigue en pie, con candados y seguros en cada puerta, y sus pertenencias permanecen en el interior, como si esperaran pacientemente el momento en que alguien se atreva a habitarla de nuevo. Aún así, hay quienes aseguran que, al caer la noche, se escucha el andar de una figura sombría alrededor de la casa. Algunos dicen que es la misma bruja demonio, buscando venganza, otros creen que podría tratarse de algo completamente diferente. Pero de lo que estoy seguro es que yo no regresaré a ese lugar jamás. Un relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal de Luco.